Gracias, Domingo. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes. Tony, en la política internacional ahora hay un desafío. La emergencia del primer mercado del mundo con el acuerdo de China y de Japón. Tú vas para un área que tiene que ver muy cercana a ese mercado. Entre tus funciones está establecer vínculos o estudiar posibilidades de vínculos también económicos. Bueno, las orientaciones que ha dado la Cancillería de la República a través de su canciller Roberto Álvarez a todos los embajadores, sobre todo los que vamos para Europa o los que están en Europa, es precisamente abrir todas las posibilidades para intensificar el mercado, tanto en acuerdos bilaterales como en la posibilidad de identificar productos dominicanos o productos cultivados en nuestra tierra que sean capaces de servir para lograr ese intercambio comercial. En ese sentido, incluso en el día del jueves de esta semana, hay una visita a la línea noroeste para presenciar un conjunto prácticamente para presenciar cultivos de diferentes tipos para que los embajadores vayan familiarizándose con las posibilidades de identificar en el mercado productos que los dominicanos estamos en condiciones de exportar y a la vez con una concepción clara desde el punto de vista comercial para que los embajadores participen activamente en ese proceso. O sea, hay una visión del gobierno dominicano, una política del gobierno dominicano para que nuestras embajadas se conviertan en receptáculos de esos contactos y que posibilitemos ofertas o posibilidades reales para intercambiar productos. Saludo al canciller por esa decisión, porque ahora necesitamos inversiones de fuera y ampliar el mercado por la situación del impacto del virus en la economía que la ha detenido. Y allá está emergiendo, desde luego, el más grande y atractivo mercado. Así que yo espero que tú te conviertas en un promotor también económico, además de la representación cultural que tú eres, y trates de impulsar precisamente en esa zona, que nos unamos más uno y otro. Así que felicidades, Tony. Pero vete en enero. Esa es una de las tareas que tienen por delante los nuevos embajadores del gobierno dominicano, en el caso específico de Europa, tomando en cuenta la calamitosa situación que está viviendo la humanidad en estos momentos, en que se libra una lucha contra esta pandemia que prácticamente ha desmovilizado todo el proceso a nivel internacional en diferentes áreas. Justamente, saludos Tony, un gran abrazo, Tony Raful. Gracias. Presidente del Partido Revolucionario Moderno, un símbolo de la cultura de la República Dominicana y por supuesto una persona que ha sido designada frente a una responsabilidad diplomática importante. Y justamente has dado algunas pinceladas respecto a la responsabilidad que habrán de asumir los embajadores. Se advierte un nuevo estilo de hacer relaciones exteriores en la República Dominicana, un estilo que se estaba demandando hace mucho tiempo, que los embajadores sirvan o hagan el papel que deben desempeñar, que es promover las bondades de la República Dominicana en todos sus órdenes. Ya hemos hablado de algunos productos que se están diagnosticando para ver cómo se suman a la oferta que ustedes habrán de hacer. ¿Qué otras líneas estratégicas, sin tener que revelarnos lo interno, verdad? Ojalá que nos dé un cachito de lo interno, pero en términos externos, ¿cuáles otras líneas se han trazado en esta nueva política de relaciones internacionales que debe mantener el país? Gracias, Patricia. Fíjate, uno de los aspectos importantes que complementan la labor que deben desarrollar nuestros embajadores en el exterior es precisamente fortalecer sus vínculos con los dominicanos que residen, en este caso específico en Italia. Hay una gran comunidad dominicana en Italia y esa comunidad es laboriosa, trabajadora, integrada a la producción. Entonces, la necesidad de que esos vínculos se establezcan sobre bases sólidas. O sea, no solamente en el caso de asistencia a los dominicanos que residen en Italia, en el caso específico de Italia, sino también en el plano de la integración cultural, social, rescatar o mantener vivos los valores fundamentales de la identidad. Todos esos elementos son importantes para sentir
que la República Dominicana asiste a sus connacionales y mantiene con ellos, digamos, una línea de trabajo constante. Por otro lado, ha sido muy importante definir a nivel internacional el hecho de que a partir de ahora nosotros tenemos que establecer también vínculos con otro tipo de instituciones. En el caso de Italia, es la sede de la FAO, o sea, y la FAO juega un papel muy importante. O sea, hay un conjunto de organizaciones a nivel internacional de cooperación que tienen su sitio básico en Italia, y estos lugares y esas oficinas deben estar en contacto, lógicamente, con las orientaciones que vamos a recibir en la Embajada Dominicana del gobierno dominicano para lograr facilitar toda una serie de políticas comunes y conjuntas. Por otro lado, también parte de la orientación que se nos ha dado en respecto a las funciones que vamos a desempeñar es mantener abierta nuestra el punto de vista del contacto con las fuerzas más importantes que se organizan y se dirigen a nivel de ese país. Sobre todo, acuérdate que en Italia está el Vaticano, aunque tenemos una gran embajadora en el Vaticano, y también están otros niveles de comunicación importantes. También hay que mantener una política equilibrada que refleje la voluntad y el sentido de la política del Estado dominicano de conciliación, de concordia, pero también de cooperación a todos los niveles. Esa es más o menos la idea general que tenemos por delante. Por supuesto, hay que llegar al terreno, hay que establecer los parámetros sobre cuya base se van a aplicar esas políticas, hay que entrar en contacto con las personalidades de esos países, hay que impulsar los valores de la cultura nacional. O sea, de hecho ya se han iniciado algunos procesos al respecto, pero hay que fortalecerlo, identificarlo dentro del conglomerado de esa cultura y establecer vínculos estrechos que nos permitan incluso obtener colaboración y ayuda técnica para la República Dominicana. Don Tony, en el día de ayer el presidente hizo una especie de rendición de cuentas de sus primeros 100 días. Su valoración personal, ¿hay algún aspecto que a usted le hubiese gustado que priorizaran en estos 100 días? No, yo creo que fue una magnífica comparecencia por el hecho de que es inusual. O sea, generalmente los mandatarios cuando rinden cuentas, ya sea para un determinado periodo de tiempo o en los calendarios establecidos, lo que hacen son largos discursos enumerativos. En el caso de ayer, el presidente Luis Abinader implementó, digamos, una especie de comparecencia totalmente distinta. Una comparecencia en la que su discurso viene trazado en la medida en que responde a las inquietudes de sectores integrados de la sociedad que formulan las preguntas y él desarrolla las respuestas en función de los planes ejecutados por el gobierno en apenas unas cuantas semanas, como ha sido hasta ahora la gestión del presidente Abinader. Y es sorprendente, primero, la comprensión, o sea, la capacidad del presidente para identificar claramente los aspectos nodales más importantes o más inmediatos que confronta la sociedad dominicana y las políticas trazadas por el gobierno para conjurar los males que ha heredado o que confronta como consecuencia, digamos, de la situación que estamos viviendo. O sea, yo creo que fue bastante satisfactorio. El presidente delineó toda una plataforma de ejercicio de Estado, incluso con soluciones prácticas para los problemas fundamentales del país. Si uno piensa que este ha sido un gobierno que ha ascendido al poder en medio de una situación calamitosa como la que estamos viviendo y heredando un conjunto de deficiencias y males de la anterior administración, entonces tenemos que concluir en que estamos frente a un presidente de la República con una conciencia despierta de los graves problemas que confrontan y de la manera en que podemos resolverlos, o sea, de los correctivos que podemos emplear para contrarrestar las consecuencias de este estado de indefensión en que prácticamente se encontraba ya la sociedad dominicana. Entonces, eso es muy importante, que es la revisión de las políticas, la orientación económica, la seguridad social, ir en auxilio de los más necesitados, establecer una política de salud consona con el drama que estamos viviendo. O sea, es un presidente activo, alerta, el que vimos anoche, un presidente alerta, o sea, resolviendo sobre la base de confrontar todas las situaciones que se nos presentan. O sea, a mí me parece que salir un poco del despacho y ir a hablar con la gente es un estilo político que debemos resaltar. A mí me satisfizo bastante esa comparecencia. Vi un presidente muy desenvuelto,
muy abierto, muy en comunión con los intereses nacionales. Por supuesto, aquí nadie está planteando que la solución de los problemas se va a desarrollar de un día para otro. Es una situación estructural. Tenemos que modificar en parte la mentalidad tradicional del ejercicio del poder, cómo conciben el Estado, cómo se ha visualizado el Estado dominicano a través de la historia. O sea, romper, establecer incluso en principio cuánto se ahorra el Estado dominicano suprimiendo un conjunto de botellas y de empleos innecesarios e improductivos. Ya esa es una señal, digamos, de la política austera, pero de la política correcta que está empleando el gobierno para usar esos recursos en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad dominicana. O sea, el discurso fue realmente esperanzador. O sea, vimos a un presidente tomando, digamos, la situación en sus manos de una manera clara y transparente. Para concluir de mi parte, don Fafa, para concluir de mi parte, hay mucha presión con el tema del toque de queda, sobre todo de cara al 24 y al 31, pero sigue el tema de que hay un rebrote y que puede ser aún peor. ¿Cuál sería su recomendación al presidente en torno a esto? Bueno, el presidente tiene todos los mecanismos a su disposición para establecer la proyección o potencialidad del mal que nos aqueja y la forma de contrarrestarlo. Y esa es una de sus preocupaciones esenciales. En este caso, evidentemente, las políticas trazadas por el gobierno han sido efectivas, por supuesto. Estoy hablando de efectiva en cuanto a confrontar la situación y a establecer, digamos, algunos mecanismos de reducción de lo que era la propagación que se había desarrollado en términos abiertos del virus. Por supuesto, el rebrote, la situación que se crea siempre con este tipo de contagio, el hecho mismo de que el comportamiento de una parte de la ciudadanía quizás no se corresponde con las medidas preventivas. Un momento en que la gente que no está acostumbrada, digamos, a tomar este tipo de medidas por la misma condición de la socialización, digamos, en los barrios, en los lugares donde hay mucha concentración de personas, violentan, si se quiere, estas disposiciones. Pero yo pienso que hay que actuar a través de las medidas sanitarias establecidas, en consulta permanente, digamos, con los organismos de salud, trazando esa política. Yo pienso que si seguimos insistiendo, digamos, en la preservación de las medidas que se han tomado, vamos a tener resultados positivos en corto tiempo. Cuando me refiero a las medidas que se han tomado, me refiero a las medidas preventivas. O sea, que la gente tome conciencia de que en ningún momento podemos, digamos, desconocer esas medidas, porque podemos propagar de una manera mortal este virus y afectar a otros sectores de la población. Sin embargo, yo creo que en relación con otros países, ya es una opinión, digamos, no exactamente científica, no estoy avalado por documentos en este momento probatorios, pero yo creo en gran medida por algunos números que he visto en la República Dominicana hay una situación, digamos, relativamente positiva o importante en relación con las acciones que se están tomando para reducir el contagio. Yo creo que eso es evidente. Es evidente, por lo menos, el índice de mortalidad se ha reducido significativamente, aunque no necesariamente el índice de contagio. Pero yo creo que se han tomado medidas sanitarias importantes y eso hay que resaltar. De todas maneras, hay que esperar que los especialistas en el área nos ilustren con mucha mayor información. Tony Raful, es imposible hablar contigo sin que nos refiramos al aspecto político partidario. El Partido Revolucionario Moderno, la organización a la que perteneces, lleva 3 meses en el poder y parece que las estructuras partidarias están un tanto aletargadas, no se informa, no se sabe lo que está pasando. Y lo más reciente es un boche público del presidente de esa organización, el señor Paliza, a un miembro, a un dirigente de la misma, que actuó aparentemente en el marco de un desconocimiento de línea partidaria. ¿Cuál es el futuro del PRM? Me refiero a Eddie Olivares y Paliza. ¿Cuál es el futuro del PRM en esta coyuntura? Bueno, la victoria del PRM, la victoria del Partido Revolucionario Moderno en las elecciones, fue un fenómeno de masas. Es un partido grande, aunque es un partido relativamente muy nuevo, pero viene de una estructura de masas, de una estructura de poder que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros somos el resultado de esa historia y el producto de esas luchas por la libertad y la democracia en la República Dominicana. Entonces,
estructura, digamos, de más de 2 millones de dominicanos que votaron por el cambio en la República Dominicana. O sea, una estructura frente a un Estado que no podemos ver lo que es un Estado pequeño, que sin embargo, donde ha habido siempre una política clientelar, o sea, de dependencia básicamente del Estado, la necesidad de reestructurar, digamos, la economía nacional para crear las condiciones que democraticen el ingreso y la sociedad y los nuevos empleos, crea una presión evidente que uno tiene que entenderla y comprenderla. Apenas tenemos unos meses en el ejercicio del Estado. No se puede, hay que coordinar actividades. El partido se aboca incluso a reestructurarse próximamente o en los próximos meses. O sea, y todas estas cosas son el producto, digamos, de la etapa inicial. Yo siempre he dicho que incluso tradicionalmente cuando se ganan elecciones, el partido que gana las elecciones tiene 3 meses. Hay una especie de casi 90 días en la que se ejercitan, digamos, las disposiciones que van a asumirse en el poder. Aquí no tuvimos ese proceso como consecuencia de la pandemia. O sea, aquí inmediatamente ganamos las elecciones, en pocos días se asumió el poder en la República Dominicana. No hubo tiempo ni de sentarse a discutir en las posiciones, las estructuras, las revisiones, se han tenido que hacer sobre la marcha. O sea, no hubo ese periodo tan necesario y tan importante, tradicional, consignado constitucionalmente. No quiero con esto justificar nada, solamente quiero decir que son ingredientes, elementos que intervienen en algún tipo incluso de desesperación normal y natural de algunos sectores con legítimo derecho, digamos, a obtener trabajo, a integrarse al tren productivo. Pero se está haciendo mucho y yo pienso que el partido va a preservar el carácter democrático. El hecho de que se haya producido, digamos, un diferente en relación con la situación del compañero Olivares, no es una determinación que se asume de carácter individual. Tal como dijo el compañero Paliza, le pertenece al organismo, entonces se conoce en el organismo, es un organismo colegiado, participan personas de diferentes pensamientos, de diferentes pensamientos en el ejercicio interno político, y allí se discutirá. Todos los compañeros son valiosos y es lógico y natural que ocurran disensiones, discrepancias, legítimas ambiciones. O sea, todo eso es parte de un proceso que nosotros tenemos que ir reorganizando. Lo que yo sí estoy seguro es de que el partido está muy fortalecido, o sea, representamos una gran mayoría nacional, siempre tomando en cuenta la necesidad de coincidir con otros sectores de la sociedad dominicana para poder impulsar los cambios. No nos creemos nosotros como las personas que vamos a resolver todos los problemas nacionales, siempre contando con sectores importantes de la sociedad. La sociedad se divide en clases y las clases se dividen, tienen individuos. Hay una serie de elementos que tienen que conformarse alrededor de los intereses prioritarios. Una cosa sí es importante y es la necesidad de iniciar en la República Dominicana ya, y ya el presidente lo anunció, y además contamos con una justicia independiente, los procesos de lucha contra la corrupción. O sea, eso es importante, porque eso da un aval y sienta un precedente para que nadie en la República Dominicana se le ocurra dilapidar los fondos del Estado ni utilizar influencia para debilitar la imagen del Estado que nos representa a todos. Gracias, muchísimas gracias, Tony. Gracias por acompañarnos hoy temprano en este nuevo rumbo de la mañana. Bueno, para mí es un honor haber compartido con ustedes. Le agradezco infinitamente esta posibilidad y ya hablaremos en otro momento. Así que muchas gracias y que tengan también un buen día.